Este es el podcast de Sky Eagles, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Bueno, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Y en esta oportunidad seguimos con nuestro tercer episodio de las Torres de Babel Modernas. Con este ya cerramos de una serie profética que arranca, por supuesto, con las Torres de Babel, seguido de la marca de la bestia, para terminar con la gran tribulación. En esta oportunidad, pues, vamos a hablar acerca de la Babel moderna, tecnología, inteligencia artificial y sociedad global, y Babel y el espíritu del anticristo. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros panelistas, Lois, David, un gusto tenerlos. Un saludo, Javi, un saludo para Juan David, y pues qué honor hacer parte de este tremendo equipo y de poder acompañarlos, ¿no? Y con todos nuestros espectadores, nuestros televidentes, nuestros seguidores. Entonces, para que estén también muy pendientes de todas las redes, ¿no? ¿Cómo son las redes de Sky Eagles? ¿Dónde las ubican? Creo que aquí en la descripción del video encuentran todas las redes para que nos sigan, compartan, opinen, comenten, denle un like, o si no les gusta un dislike, comenten y nos estén apoyando siempre de esa manera, ¿no? Claro, compartan el video en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto en www.skyeagles24.com. Y pues también los que de pronto no tengan YouTube y demás, también nos pueden conseguir en nuestro podcast de Spotify. David, para mí es un gran placer, para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí con ustedes nuevamente en este video podcast. Un saludo para toda la audiencia, esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y si tienen alguna pregunta o duda, no olviden hacerla a través de los canales, de los correos. Y aquí estaremos atentos para dar respuesta a sus preguntas y comentarios. Claro, David. Y de hecho, pues, digamos que cerrando pues todo este tema tan digamos, controversial y al mismo tiempo, digamos, actualizado, ¿no? Basados en todo lo que estamos viviendo, es justamente esto. Estas torres de Babel, o esta analogía que estamos haciendo, de alguna forma está preparando el camino para el anticristo. Estamos hablando acerca de la nueva torre tecnología control global. Y pues sin más, arranquemos. Lois, creo que tenías ahí algo especial. Sí, por supuesto. Miren que en este punto de la Babel moderna, tecnología, inteligencia artificial y sociedad global, alude a la compleja y a menudo contradictoria relación entre el rápido avance tecnológico, ¿sí? Y que ya estamos hablando de inteligencia artificial, lo que hace unos 30 años, y quienes son relativamente mayores, lo veíamos en el cine, en Hollywood, ¿no? Eso de las inteligencias artificiales, bueno, una de las tantas secuelas de referencia como Terminator, ¿no? Que era, entre otras. Y la del colega de James Cameron, Spielberg, con la película Inteligencia Artificial, ¿se acuerdan? Como tal, sí. Y el impacto que esto tiene en la sociedad a nivel mundial. Ese término Babel moderna pues evoca la historia bíblica, el relato bíblico de la Torre de Babel, que sugiere a la vez varios significados, ¿no? Uno, fragmentación y desconexión, así como la confusión de idiomas en Babel dispersó a la humanidad. La tecnología, aunque nos conecta globalmente, también puede crear, y está creando de hecho, nuevas divisiones y otros lenguajes. Hay brechas digitales, hay sesgos en algoritmos, hay burbujas de información, hay también desigualdad en el acceso y la comprensión de la tecnología. Y eso se está viendo mucho ahorita con este fenómeno migratorio, como hay una desestructuración de la sociedad a nivel, por ejemplo, de países de Europa, y eso habíamos comentado anteriormente, lo que está pasando en Alemania, en Reino Unido, en España, en Italia, dificultando el entendimiento y la colaboración global. Es decir, no hay integración, sino todo lo contrario, hay más división. Ahora, hay una ambición desmedida y
pérdida de control humano. Miren que eso se está viendo. Yo invito a nuestros espectadores a que miren las noticias de lo que era Europa, o si tienen textos, libros, Europa hace 30 años, y vean la Europa de hoy, vean las noticias, Infobae, Deutsche Welle, France 24, vean las noticias, hay que verlo desde la noticia, y hoy que es sencillo y que los eventos casi que se transmiten en tiempo real, ¿no? Entonces, el paralelismo puede señalar la ambición humana de alcanzar cotas de poder más altas o de conocimiento casi de nivel divino, ¿no? A través de la inteligencia artificial, pero con el grave riesgo de perder el control o enfrentar graves consecuencias de nivel ético o nivel social, ¿no? Estamos viendo ya lo que era de lo que nos hablaba, bueno, entre varios autores como Daniel Stulin acerca de la transhumancia y demás. El desafío de la gobernanza global. La inteligencia artificial es una tecnología global, pero la regulación y la ética varían dependiendo del país o región. ¿Esto qué crea? Desorden y confusión en la gobernanza. Dificulta también establecer normas universales para asegurar que la inteligencia artificial sea beneficiosa, segura y equitativa para toda la sociedad. Ética y sesgos en la inteligencia artificial. Hay una necesidad actual que es de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial no perpetúen o no profundicen las desigualdades y la discriminación. Puede haber un grave caos social por eso. Gobernanza y regulación. O sea, hay una urgencia de establecer marcos legales y éticos a nivel global, pero eso no ocurre. Estos organismos multilaterales entran en permanentes contradicciones. La UNESCO, la OMS, la misma Unión Europea, otras agencias que se dedican, digamos, a las actividades entre comillas humanitarias, terminan casi que siendo la logística de grupos criminales. Se suman a la logística de grupos criminales cuando se supone que deben atender a civiles que están siendo vulnerados o que están en peligro. Entonces se ponen desde el lado del crimen. Eso ya se ha visto y eso lo pueden buscar en noticias, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que no esté pasando o que no haya pasado recién. El impacto socioeconómico, el efecto de la automatización en el empleo, algo similar a la revolución industrial, ¿no? Si recuerdan ustedes algo conocido como la guerra de los tenares, la polarización económica y la brecha entre países desarrolladores de tecnología y el resto del mundo. O sea, esas naciones que se especializaron en desarrollar tecnología, nomás miremos por ejemplo el salto de China en términos de desarrollo de tecnología, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Hay una brecha enorme entre esas naciones que se va ampliando y digamos ciertos países, países de Latinoamérica, de África, entonces se ve una diferencia enorme. Hay una centralización de poder, la concentración del desarrollo de inteligencia artificial en manos de unas pocas corporaciones y países, lo que podría ampliar y está ampliando las diferencias y también las divisiones a nivel geopolítico. La importancia de que la tecnología esté al servicio de las personas con modelos que mantengan la supervisión y el valor de lo humano en el centro de los procesos. De eso nos ha hablado y yo invito a las personas a que también se documenten un poco o que busquen a Andy Stallman cuando habla de estos temas, que es muy interesante, ¿no? El experto en branding, cuando habla acerca del factor humano en las empresas del siglo XXI y que no todo puede ser, digamos, automático, ¿no? Se necesita también la ventaja del ser humano frente a las nuevas tecnologías, ¿no? De eso es muy interesante lo que nos comenta el señor Stallman en esas conferencias que él nos presenta por YouTube y por red, ¿no? Entonces ahora me gustaría que Juan David nos presentara la dimensión teológica y escatológica acerca de este tema que es la Babel moderna, tecnología, inteligencia artificial y sociedad global. O sea, cómo podemos dimensionarlo en las escrituras y qué nos dice la Biblia, porque es que la Biblia, si hay algo de lo que habla la Biblia son de estos tiempos, de los tiempos finales, y precisamente el relato de Génesis es muy interesante porque es un paralelismo con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, Lois, es bastante interesante el relato que hace
el relato de la Torre de Babel y el paralelismo tan impresionante, por decirlo de alguna manera, que hay con nuestros tiempos, ¿no? Lowis nos hablaba hace un momento de la fragmentación y la incomunicación. Y pues hoy vivimos una fragmentación más profunda bajo una apariencia de unidad, ¿no? Encontramos esa fragmentación actual en casi todos los ámbitos, ¿no? De la vida humana, en lo político. Hay polarización extrema, sobre todo acá en las democracias occidentales, ¿no? Hay algo que se conoce como las cámaras de eco en redes sociales, que son grupos hablando idiomas ideológicos que son totalmente incompatibles. Como lo hemos venido tratando en otros programas anteriores, hay una cancelación cultural. Esto genera la imposibilidad de un diálogo genuino. Y hay un fenómeno que se conoce como la tribalización digital, ¿no? Que son comunidades aisladas que no se entienden entre sí. También encontramos una fragmentación espiritual, ¿no? Una fragmentación religiosa masiva. Eso lo vemos en las decenas de miles de denominaciones cristianas, católicas, el relativismo moral. Entonces cada quien tiene su verdad y hoy en día se habla de posverdad. Miramos que hay generaciones que no se entienden, entonces está la generación Z por un lado, los millennials, los boomers. Hay una pérdida de narrativa común, no hay un lenguaje moral compartido. Para unos algo es bueno, para otros es malo, y bueno, eso lo vimos con el texto de Isaías en programas pasados, ¿no? También a nivel tecnológico encontramos que tenemos teléfonos inteligentes y estos teléfonos nos hacen experimentar realidades diferentes, ¿no? Porque los algoritmos son personalizados, ¿no? Entra también el tema de la posverdad, no hay hechos compartidos, y el tema de lo que son las deepfakes y la desinformación, donde están las noticias falsas. Entonces ya no podemos confiar en lo que vemos ni escuchamos, porque la inteligencia artificial está generando contenido sin discernimiento humano, y esto pues nos lleva a experimentar, esto es como una maldición, ¿no? Esa fragmentación tribal y esa unificación forzada anticristiana. Vemos lo que está pasando en Asia, en África, ¿no? Donde están las masacres de los cristianos, ¿no? Entonces es una unificación anticristiana. Me gustaría hablar un poco sobre lo que es la integración legítima de acuerdo a la Biblia. Esa integración que sí está permitida y esa integración que sí es bendecida por Dios. Cuando nosotros hablamos de unidad en Cristo, nos podemos referir a dos textos. Uno que se encuentra en Gálatas 3:28 y el otro que está en Apocalipsis 7:9. Vemos a través de la escritura que hay se debe buscar la cooperación humana para el bien común, pero bajo la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que usar la tecnología como una herramienta para servir al prójimo. Romanos en el capítulo 13 nos habla de lo que es el gobierno civil como una institución ordenada por Dios. Tenemos que usar el comercio y la cultura para honrar al Creador. Y nuestra gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, donde nos habla de llevar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Y llegamos al libro de Hechos, donde Pentecostés nos da la entrada a la unidad en diversidad por el Espíritu. Pero también hay una rebelión, así como hay una integración legítima, hay una integración que no es legítima y que es rebelión. Y esta es nuestra Babel moderna. Entonces, muchas veces hay una unidad contra Dios o una unidad sin Dios. Y esto lo vemos en muchos casos y sobre todo en esas comunidades o gobiernos que son socialistas o comunistas. Vemos esta parte de unidad contra Dios o unidad sin Dios. Y al igual que en esa época que dijeron hagámonos un nombre, hoy en día buscamos la gloria humana y no divina. Hoy en día hablamos de una autonomía absoluta, donde la gente dice que no necesitamos a Dios.
Y encontramos que hay control totalitario, hay centralización de poder sin rendición de cuentas de muchos gobiernos, hay una uniformidad forzada que está destruyendo la imagen de Dios en nosotros. Encontramos que hay el uso que hacemos de la tecnología muchas veces es equivocado y tenemos la tecnología como un sustituto de Dios. Y entra en otros campos como lo que es el transhumanismo, ¿no? Que es redefinir la humanidad sin un creador. Y hay un pensamiento único que silencia la disidencia. Entonces podríamos preguntarnos si esto glorifica a Dios o al hombre. Esta torre de Babel moderna que hemos construido respeta la soberanía divina o la usurpa. ¿Buscamos con esto servir al prójimo o buscamos poder? Y estas son preguntas que quiero dejarle ahí a la audiencia para poder como entrar en ya lo que es la Babel moderna, lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y la sociedad global. Porque la nueva torre digital nos habla de un solo lenguaje, de una cultura homogénea y de un poder ilimitado. Entonces vemos que la inteligencia artificial se yergue como un bastión importante dentro de esta nueva torre de Babel. Y pues a mí me gusta mucho la lectura y me gustaría recomendarle a nuestra audiencia un libro de un pensador israelí, de un filósofo, que es Yuval Noah Harari, y su libro se llama Nexus, donde él nos plantea de una forma muy amena lo que sería o la posibilidad que hay de que la inteligencia artificial con sus algoritmos tome un control desmedido. Si bien la inteligencia artificial nos ha servido para obtener grandes avances en este tiempo, como es en los campos de investigación, de medicina, de exploración espacial, también hay un riesgo de que la inteligencia artificial se salga de control y nos prohíba tomar decisiones. Porque es que hay algo, y es que cuando usted le delega a la inteligencia artificial el uso de decisiones, usted se va a perder o va a perder la capacidad de tomarlas por usted. Eh, Ustedes mencionaron dos películas, que es, bueno, la de Terminator y la otra que no recuerdo. Pero es que el problema no es que el mundo llegue a que las máquinas tomen el control. El problema es que nosotros perdamos el control sobre la inteligencia artificial, porque es que la inteligencia artificial es un sistema que se creó que es capaz de aprender y evolucionar. Entonces, este libro de Harari, este libro de Nexus, nos presenta la verdad de cómo se vería amenazada la sociedad por la velocidad de la inteligencia artificial. Y aquí hay unos paralelos buenísimos. El libro habla sobre las brujas y sobre lo que pasó por allá en 1487 con la Inquisición. Pero ese paralelismo que él hace en el libro, o esa analogía, es bastante inquietante, porque es que normalmente nosotros nos aterramos con cosas que escapan de nuestro entendimiento. Y si no logramos entender lo que es la inteligencia artificial y cómo usarla para nuestro beneficio, vamos a terminar ocasionando nuestro declive como civilización y como raza. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Y esto a qué nos lleva en la época que estamos viviendo, 2025? Miremos lo que es la conducción autónoma, la traducción automática en tiempo real, la robótica asistencial. Estas cosas están creando un idioma tecnológico universal. Vemos las interfaces de inteligencia artificial que son omnipresentes. El año pasado vimos cómo los asistentes de IA estaban en casi todas partes. Microsoft integró Copilot en sus programas, Google utilizó su Bard AI para ayudar a buscar y escribir correos electrónicos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que todos interactúan con la tecnología de la misma manera, sin importar el idioma y la cultura. Hoy tenemos traducción simultánea en tiempo real, protocolos digitales universales como blockchain, que es un
lenguaje, entre comillas, global de confianza. Y vemos los algoritmos son los que controlan toda la, toda la información. Entonces esto representa un grave problema. Imagínese, como dice Yuval Noah Harari en su libro, un mundo donde la inteligencia artificial tiene el poder para decir que es real. Esto es un problema porque podría destruir mucho más que vidas individuales. La inteligencia artificial, si no la controlamos, podría acabar con nuestra autonomía como especie. Y es que la inteligencia artificial no necesita implantar chips en los cerebros de las personas para controlarlas o manipularlas. Y es posible que en unos años la inteligencia artificial pueda hacer esto. Y ya no va a necesitar enviar robots asesinos a dispararnos, porque si no controlamos la inteligencia artificial, ella nos va a controlar a nosotros y va a hacer que nosotros seamos los que apretemos el gatillo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas inteligencias artificiales. Dice la escritura que el pueblo tenía unas mismas palabras y hoy en día encontramos plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, que nos muestran las mismas tendencias virales en todo el mundo. Hay plataformas como Netflix que tienen narrativas globales que reemplazan las historias locales. Tenemos plataformas como Spotify, donde los algoritmos crean gustos musicales uniformes. Y podemos ver como en la Babel original había un solo idioma. En esta Babel digital hay interfaces universales de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el resultado? Pues que todos terminamos actuando del mismo modo. Allá en la Babel original tenían unas mismas palabras y hoy en nuestra Babel digital tenemos hashtags, tenemos memes, tenemos códigos globales. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues que todos tenemos el mismo vocabulario cultural. En esa época tenían los mismos pensamientos y hoy en nuestra Babel moderna tenemos unos algoritmos de recomendación. Entonces estos algoritmos producen un resultado que es ¿cuál? Pues que tengamos las mismas opiniones filtradas. Y así podemos ver todo lo que está haciendo la inteligencia artificial es moldear nuestra realidad. Y ahí podríamos preguntarnos, ¿es la digitalización en realidad una confusión más profunda? Y yo digo que sí. Porque mire, las inteligencias artificiales y todo lo que está pasando en el mundo nos dan información ilimitada al instante, nos permiten una comunicación global instantánea y está todo el conocimiento humano en su bolsillo, en su celular. Pero esto crea es una confusión porque tenemos sobrecarga informativa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un uso responsable de la información que tenemos. Eh, todo, no las cosas no son malas en sí. Lo que es malo es la motivación o lo que hay en mi corazón y el uso que yo le doy a esas cosas. Es correcto, David. De hecho, las inteligencias artificiales hoy en día ya están haciendo una propia, o sea, una hegemonía total de todas las, digamos, canales y el uso de Internet. En el Internet de las cosas, acuérdese cuando salió más o menos en el año 2014-2015 el Internet of Things, donde empezaba como a maquinarse como esa primera eslabón de esa torre que estamos viendo hoy en día, cuando llegó OpenAI, los dueños de ChatGPT, y empezaron como a generar esas nuevas, digamos, dinámicas que surgen en torno a esto. Y hoy en día lo que se ve, ¿no? Que es ya herramientas de inteligencia artificial como Lovable, como Picalabs, como cualquier otra, que ya me permiten o le permiten construir aplicaciones, pues prácticamente con prompts, o sea, en lenguaje natural hablando. Y si ustedes miran, eso mismo se está llevando a la robótica para poder generar inteligencias artificiales capaces de emular el comportamiento humano a unos niveles que ya se sorprende uno. Y no solamente en términos de cosas tangibles, ¿no? También lo intangible con el tema de los videos con Sora,
que es esta apuesta que tiene OpenAI pues para todo este tema que se viene dando y el tema de Cloud con Sonnet y al mismo tiempo Gemini con VO3, ¿no? Que ya digamos que son las herramientas de inteligencia artificial top para la generación de video. Pero más allá de eso es el lenguaje digital, ¿no? Que eso es lo que todo el mundo se está, digamos, se está permeando en todas partes, ¿no? Al mismo tiempo, una cultura homogénea y que al mismo tiempo está llevando a posiciones hegemónicas. Ustedes miran nomás ahorita el tema de toda esta guerra allá en la Franja de Gaza con Hamas y las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? Y todo el mundo en contra de Israel y en favor de los palestinos y haciendo marchas a nivel global que porque hay un genocidio. Pero nadie habla del genocidio realmente en Yemen o lo que está pasando con los cristianos allá ustedes me corregirán en qué país de África, que los están masacrando. Pero no son 200 ni de esos, son miles, o sea, decenas de miles de personas que no solamente están siendo estigmatizadas, pero pues hay un lenguaje hegemónico a partir de quién lleva la batuta de para dónde va esto, ¿no? Entonces vamos a hablar del genocidio y de Israel y los palestinos, listo, entonces todo el mundo en contra y saquen banderas de Palestina y esto. Y ahorita ya se les acabó la noticia, ¿no? Ya firmaron la paz, entonces como que ya no hay más marchas, ya no hay nada porque resulta que allá... Pero todo es a partir de un lenguaje hegemónico que es producto de esa Babel, ¿no? Que tiene que ver justamente con la tecnología y el control global, que es la parte de lo que justamente estábamos nosotros hablando. Ese control global es el mismo que ejerció Nimrod en su momento. Él era el dueño prácticamente de todo el primer gran eh, rey, ¿cierto? Emperador, digámoslo así, de esa forma, de la época donde pues él hacía, o sea, la humanidad hacía lo que él decía que se tenía que hacer, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuál es el Nimrod de hoy en día, a mi juicio? Internet y el uso de las nuevas tecnologías, que básicamente es el uso de Internet, ¿no? ¿Cómo utilizo Internet para llegar a cierta población o a cierta estrategia o a cierto modelo de negocio a través de blockchain, de criptomonedas, de minería de datos, ¿cierto? Pues hay un montón de tecnologías que simplemente es cómo utilizo Internet para llegar a un propósito y a un fin, ¿no? Sí, Javier, y es que mira, esto es bastante paradójico porque en esta Babel moderna, donde se aboga por una conectividad total, la incomunicación es absoluta. Yo me pregunto, ¿estamos más conectados o estamos más confundidos? Porque es que hay un paralelo entre lo que promete la tecnología y lo que es la realidad. ¿Cuáles son las promesas digitales? Conectividad global de forma inmediata, acceso universal a la información, una comunicación sin barreras y una comprensión mutua facilitada por la tecnología. Pero ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en 2025? Una fragmentación informativa extrema, una polarización social sin precedentes. Vemos cómo hay una incapacidad creciente para el diálogo, la pérdida de consenso básico sobre la realidad y vemos que esta confusión, esta Babel moderna, es más sutil y devastadora que la que había en la Biblia. Porque si usted mira y hace un paralelo entre lo que muestra Génesis 11 y lo que vivimos en 2025, allá había una confusión directa. Y es que la gente no se entendía el uno con el otro porque hablaban idiomas diferentes. Y hoy en día hay una confusión algorítmica. ¿Y cuál es esa confusión algorítmica? Pues que cada uno vive en una realidad filtrada. Allá en Génesis 11 nos habla de una dispersión geográfica, donde ellos se tienen que ir por todos los lugares poblando la tierra. Pero hoy en día, ¿qué hay? Pues una dispersión virtual. La gente se aísla en sus burbujas digitales, en su Facebook, en su Instagram, en su TikTok, y el resultado inmediato allá, ¿cuál fue?
pues que ellos abandonaron el proyecto de construir la ciudad, abandonaron el proyecto de construir la torre. ¿Y cuál es el resultado final en nuestros días? Que hay una erosión de la capacidad en el consenso. En Babel, Dios confundió las lenguas directamente, y en la era digital, la confusión es sistemática y autogenerada, porque los algoritmos crean realidades paralelas. Los ciudadanos se encierran en sus propios universos informativos, ¿sí? Y muchas veces la gente se desconecta de otras personas porque están inmersos en noticias falsas y no son capaces de ver cómo ve el otro y de entender puntos de vista contrarios a los que ellos tienen, que son puntos de vista que desafían el sistema de creencias que nos han inculcado. Entonces yo creo que ese es un paralelo muy impresionante entre lo que nos muestra la Biblia y lo que estamos viendo hoy, 2025, en nuestra realidad diaria. Eso es correcto, David. Y yo creo que ahí viene la pregunta, ¿no? Toda esta corriente tecnológica señalan que la nueva Torre de Babel crea las condiciones perfectas para un pensamiento único mundial, ¿no? O sea, a pesar de que hay corrientes, siempre hay una hegemonía frente a un pensamiento único y el surgimiento de un poder anticristiano, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿está preparando esto el camino del anticristo? Y hay una reflexión adicional que es: Babilonia no es una ciudad, es espíritu, poder mundial, idolatría y rebelión sistémica contra Dios. Porque hay un común denominador en esto, y es que Dios, como tal, no aparece en ninguna parte. Ustedes miran todas las corrientes y toda la odisea, ¿no? La edad de los derechos, en donde todo el mundo reclama sus derechos. No hay nadie que hable o que exprese de alguna manera su cercanía con Dios, ¿no? O sea, Dios está por allá en otro escenario, no existe. Ellos están haciendo planes para 1000 años, si se pudiera, ¿sí? Si pudieran tener como la píldora para la eterna juventud, o sea, pero un mundo donde Dios no existe, ¿no? O sea, donde realmente Él no está por ahí, ¿no? Y esa es como la reflexión, pero pues yo creo que esa es la pregunta, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? Cerrando este primer punto y ya arrancando con nuestro segundo punto de este especial, y es justamente Babel y el espíritu del anticristo. ¿Ustedes qué opinan? Creo que Lois tenía algo en relación a eso también. Sí, Javi, bueno, interesante aclarar un poco el término porque se escuchan muchos términos hoy en día y pues vamos a aclarar un poquito qué es transhumanismo, ¿no? Es un movimiento, una teoría en cierta medida intelectual que pretende mejorar las capacidades humanas a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel psicológico a través de la aplicación de elementos tecnológicos en el organismo. La conexión entre Babel y el espíritu del anticristo. Esto se establece predominantemente, digamos, en un ámbito de interpretación teológica y escatológica, o sea, haciendo referencia al fin de los tiempos, que es este momento en el que estamos viviendo. El simbolismo de Babel. ¿Qué veíamos en Babel? Lo que nos comentaba Juan David, rebelión y orgullo, que eso está ahí en Génesis 11. Entonces, Babel se interpreta como el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. Y de eso hay un detalle interesante, que Juan David nos cuente qué elemento iba a estar en la cúspide de la Torre de Babel. Porque hay un detalle bien interesante del proyecto de la megaestructura de Babel original de Génesis. Había cierto elemento que coronaba la cúspide de la torre y no era una antena, sino era otra cosa. Entonces, Juan David ahorita nos va a contar ese punto que es bien interesante. Sí, eso es clave. Eso es clave. Juan David yo creo que está tomando nota y ahorita nos va a decir, bueno, ¿por qué Hashem no permite que termine la torre y confunde los idiomas? ¿Qué era lo que iba a estar ahí en la cúspide? ¿Qué era eso? Entonces, Esa parte es bien interesante, Lois. para que nos cuente Bueno, ahorita cuando terminemos ya esta parte. Bueno, hay otra. Autosuficiencia y desafío. Los constructores querían edificarse una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo.
no para acercarse a Dios, sino para hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Génesis 11:4. Esto representa el intento humano de autoglorificación, ¿sí? Y de unirse por medios propios, o sea, de lograr una unidad, ¿sí? Un globalismo de medios propios. Recordemos que Nimrod es el fundador del primer imperio, o sea, es el que funda el primer imperio, fue rey, o sea, después del diluvio, el primer imperio, comillas, es el de Nimrod. No lo logra consolidar, pero lo comienza, ¿no? Porque pues todos sabemos que realmente Babilonia fue el primer gran imperio, pero Nimrod ya tenía esa idea, es decir, no lo concreta, pero hace un gran esfuerzo a través de la ciudad y la torre, en oposición al mandato divino que les había dado también en Génesis de llenar la tierra, de dispersarse, llenar la tierra, ¿no? La ciudad del hombre. La palabra Babel, que da nombre a la ciudad de Babilonia, se convierte en la Biblia en un símbolo del sistema mundial organizado por el hombre en ese momento, ¿no? Era un sistema mundial. Recordemos que esta megaestructura, y de la que ya hablamos de las dimensiones, tenía un propósito integral a nivel político, porque le permitía a Nimrod controlar la población, ¿sí? Hacerse el rey, el que dominaba, asumir el liderazgo. A nivel económico, porque era un proyecto que implicaba una gran cantidad de recursos, que tenía una logística impresionante. También tenía un significado religioso, tenía también la torre como tal, ¿sí? Era un lugar donde convergía la gente, ¿sí? A nivel, digamos, de sus creencias, ¿no? Y también era como la salvación, o sea, les prometió una salvación en caso de, o sea, Nimrod sería como un salvador, como un mesías. Él mismo se levantó como decía, no, tranquilo, si viene otro diluvio nos subimos a la torre y el agua no nos llega hasta allá, ¿no? Algo así. Era también era un lugar de adoración, o sea, de idolatría, un centro de idolatría, ¿no? Opuesto a Dios, y que estaba, digamos, dedicado, digamos, a buscar principalmente el poder, el control, ¿sí? También la acumulación de riqueza y de otras cosas, porque la religión babilónica implicaba una gran cantidad de detalles que nos queda difícil comentar acá, ¿no? Hablando también del hedonismo y otras cosas. El espíritu del anticristo, miren que esto es bien interesante, porque hay una mala interpretación de lo que es anticristo, ¿no? Entonces, hay una tendencia a creer que es oposición a Cristo, y sí es oposición a Cristo, pero es de una manera muy sutil, ¿no? Recordemos que el espíritu del anticristo, que fue mencionado en Primera de Juan 4:3 y Segunda de Juan 7, escrituras que ahora nos va a compartir Juan David, se define como, o se cree que es como la negación de que Jesús es el Cristo, el Mesías, y el rechazo a su encarnación y a su naturaleza divina, el espíritu del anticristo. Oposición a Cristo, el término anti no solo significa contra, mire que no necesariamente es así, o sea, no es que va a llegar un individuo y va a decir, yo estoy en contra de Cristo, y los va a asustar, no, así no va a ser, porque entonces no funciona, ¿no? Así no funcionan los engaños, no hay que ser tan ingenuo de que eso va a creer así. Eso es como el político dice, yo los voy a ayudar a los pobres, cuando haces todo lo contrario. Precisamente el político no dice, yo los voy a asumir en la miseria, sino dices que yo los voy a ayudar, pero hace todo lo contrario. Así es que llegan digamos, a convencer a la gente, ¿no? Y aquí es exactamente lo mismo. Este individuo no va a decir que está en contra de Jesucristo, porque así no funciona, ¿no? Sino también el término anti no solo significa contra, sino también en lugar de, o sustituto. El espíritu y la persona del anticristo buscará sustituir a Dios y a Cristo en el sistema religioso global. Atención a lo que estoy diciendo. Él no va a decir que está en contra de, sino va a sustituir de una manera muy sutil. Él va a tomar el lugar de, va a ser el sustituto, en lugar de, a sustituir a Dios y a Cristo en el sistema religioso global. Exaltación propia. El hombre de pecado o el inicuo, otra figura relacionada con el anticristo, que es mencionada en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ahora Juan David nos va a dar esa dimensión escritural y teológica. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios,
llega a sentarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Pero él no los va a engañar, es muy sutil el engaño, por eso es que funciona. Los engaños funcionan siempre con una narrativa contraria, que era lo que les estamos diciendo acerca de la política. Los voy a ayudar, yo sí los quiero, y hace todo lo contrario. Hace todo para destruir la economía de un país y hundirlo en la miseria. Llegan con una narrativa y hacen otra cosa. Aquí es exactamente lo mismo. Hay una fusión simbólica, la conexión entre Babel, Babilonia y el anticristo se establece en la profecía bíblica, o sea, en Apocalipsis, y vamos a ver, vean, el símbolo, Babel, Babilonia, el concepto clave, el sistema mundial de idolatría y poder económico, religioso y político, la ciudad del hombre. ¿Cuál es la conexión con el anticristo? Miren que también se le describe en Apocalipsis a Babilonia la Grande, o la gran ramera, Apocalipsis 17-18, que se une con los reyes del mundo y que será, digamos, el centro de influencia del poder mundial o del sistema mundial en el fin de los tiempos. El otro símbolo, el anticristo. ¿Cuál es el concepto clave? El líder individual que encarna el espíritu de rebelión y se proclama a sí mismo como Dios. O sea, en lugar de él. Conexión, el anticristo que también dirigirá el sistema político, económico y religioso para lograr el dominio sobre toda la población y que van a imponer una adoración, un sistema religioso y un modelo de adoración. En resumen, y recordando lo que Juan David nos va a contar ahorita, qué había o qué era lo que se iba a poner ahí en la cúspide de la torre, ¿no? Babel es vista como el origen o el modelo de la civilización que se construye sin Dios, motivados por el orgullo y la ambición humana. El espíritu del anticristo es precisamente el reflejo de esa ambición, o sea, de esa actitud, donde un líder, un solo hombre, toma el control de todo el sistema y exige la adoración que solo le corresponde a Dios. Desde esta perspectiva, digamos que el esfuerzo humano por alcanzar unidad global con esas agendas, Agenda 2030, 2045, etc., bla, 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 siempre excluyendo a Hashem, al Eterno. No hay nada, hay una narrativa extremista, hay una relativización de toda la moral, hay una ausencia de valores y también de la aplicación de la justicia en pro de los buenos ciudadanos. Ahora se victimiza al criminal, o sea, el criminal es la víctima, curiosamente. Digamos que se busca un control total de la población, un poder sin límites, ¿sí?, a través de las ideologías políticas, también de los sistemas económicos, ¿sí?, y de la aplicación de la tecnología, ya lo que vimos, transhumanismo, inteligencia artificial. A esto es que está encaminado el mundo con los liderazgos actuales. Y ahora Juan David nos va a comentar, bueno, ¿por qué fue que no se termina la torre? Porque ¿qué era eso que iban a colocar en la cúspide? Para ya entrar, ya a cerrar este último punto. Y Juan David nos va a compartir las escrituras que mencionamos ya en esta corta introducción. Es bastante interesante lo que dicen algunos estudiosos de las escrituras, y aquí va la perla del día. En la Torre de Babel, que era un sigurat, en la parte de arriba, lo que pretendían hacer aquellos hombres de esa época era, como tributo a Nimrod, colocar una estatua de Nimrod en la punta de la torre. Pero la estatua de Nimrod era un desafío hacia Dios, porque no era poner una estatua ahí por ponerla, sino que era una estatua donde Nimrod estaría con su brazo en alto sosteniendo una espada en franco desafío a Dios. Y por eso
se dice, o dicen los estudiosos, que Dios descendió y confundió el lenguaje de todos para que dejaran de construir la ciudad y la torre y para que no pudieran colocar esa estatua. Porque es que lo que pensaban ellos era hacer una torre bien alta cuya cúspide llegase hasta el cielo, dice la escritura, para ellos poder enfrentarse con Dios, para ellos mostrar su rebeldía, para ellos demostrar su poder. Y ellos en su imaginación pensaban que desde esa altura podrían disparar flechas hacia el cielo y que esas flechas bajarían llenas de sangre. Eso era lo que estaba en el imaginario colectivo de las personas en aquella época. Sí, perfecto, impresionante, ¿no? Era, digamos, un desafío a todo nivel y hoy es exactamente lo mismo, ¿no? Vemos el mismo desafío, ya se habla de que la humanidad y el hombre por el hombre y bla, 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 y que se confía más en los liderazgos, ¿no?, humanos, en las, digamos, ideologías que son como las que van a cambiar todo este, todo este caos y que van a llevar a la sociedad teóricamente a una mejor posición, ¿no? Es exactamente igual. Sí, y eso se lleva también al tema hasta político, ¿no? Como acá no, el cambio, ¿no? Entonces alguien abandera el cambio. Y ya con eso, pues todo el mundo cree que es que una sola persona diciendo que va a cambiar una política de un estado, entonces ya todo el mundo va a cambiar de mentalidad. Pues ahí nos estamos dando cuenta que, pues, que eso es absurdo. El cambio, pues cambia tú, cambia todo el mundo, o sea, cada persona tiene que cambiar. Pero una sola persona no puede ser el abanderado de eso, o sea, es que eso tiene que ser un tema de un cambio a nivel de generación, ¿sí? Y obviamente eso no va a pasar, pero pues mire ese relato, ¿no? O sea, con una estatua al final, con una espada apuntando hacia el cielo, pues vaya si eran pretenciosos y estaban bastante tostados estos tipos para pretender hacer semejante afrenta a Dios, ¿no? Y a la larga es un acto de misericordia de Dios, ¿no? Porque Él pudo haberlos destruido, ¿por qué no? Sin embargo, lo que hizo fue confundirlos, ¿no? O sea, tuvo misericordia finalmente, o sea, tuvo, yo creo que además de eso, compasión, digamos, él, pobres estos, no saben, o sea, si no hago algo van a llegar hasta el cielo, ¿verdad? O sea, entonces venga, no los destruyo, pero entonces voy a confundirlos. Y pues eso fue un acto finalmente como de misericordia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Totalmente, Javi. Eso fue un acto de misericordia. Continuando con esto, me gustaría, la Biblia nos da como una advertencia que podemos aplicar a nuestras vidas, para que no nos pase lo que le pasó a aquellos constructores de la Torre de Babel y que estaban edificando la ciudad de Babilonia. La Biblia nos da como una serie de advertencias o digamos consejos, ¿no? Dice la escritura en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces vemos que en Babel Dios confundió. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo, nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan, pero ellos se propusieron eso fue en maldad. Entonces la pregunta que debemos hacernos en este momento y que es algo crucial es, ¿estamos construyendo para la gloria de Dios o estamos construyendo para demostrar que no lo necesita? Eso es una pregunta que yo quiero que ahí donde usted está se la conteste de forma honesta y sincera a usted mismo. ¿Lo que usted está haciendo lo está haciendo para glorificar a Dios o usted está buscando su propia gloria? Y con respecto a la pregunta que Javier hacía de si estamos desafiando a Dios con el orgullo tecnológico y la arrogancia de la ciencia y el control total, yo digo que sí. Sí estamos desafiando a Dios y lo estamos haciendo con una arrogancia tecnológica sin precedentes y de una manera tan sofisticada que muchos no lo reconocen y se les pasa por alto. Pero es que la evidencia es abrumadora, como Lewis nos hablaba. Podemos ver el transhumanismo, que ya es una nueva religión.
¿Y qué es el transhumanismo? Pues como Lewis bien lo explicaba, es transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Esto literalmente es la misma promesa que encontramos en Génesis 3:5, la promesa que la serpiente le hizo a Eva. Seréis como dioses, porque lo que busca el transhumanismo es que el ser humano viva eternamente, que el ser humano no dependa de Dios. Entonces, por eso recuerden Génesis 3:5, seréis como dioses. Podemos ver los avances en geoingeniería para controlar la naturaleza. Están haciendo todos los días experimentos para ver cómo enfrían el planeta, porque como el planeta está, según ellos, en un proceso de calentamiento global, entonces toca mirar cómo lo enfriamos, ¿no? Están las inteligencias artificiales como una nueva omnisciencia. Bueno, hay muchas cosas que hacen parte del orgullo tecnológico con el cual estamos desafiando a Dios. Bueno, el transhumanismo ya lo explicó Lewis. Vemos ecos bíblicos del orgullo tecnológico. No tenemos tiempo en este programa para desarrollar eh, todos los versículos de la Biblia donde nos habla de esto, pero me gustaría que usted en su casa estudiara el orgullo de Nabucodonosor, que es un contraste con el orgullo tecnológico de lo que está viviendo nuestra sociedad actual. Lo invito para que en su casa lea todo el capítulo 4 del libro de Daniel y vea que este orgullo nos va a traer un juicio divino, así como le pasó a Nabucodonosor, o así como le pasó en el relato de Isaías a Lucifer. Lucifer dijo, subiré al cielo. Y hoy en día estamos hablando de una colonización espacial, de misiones que van a la luna, después van a ir a Marte. Subiré a las alturas, decía Lucifer. Entonces está el metaverso, el sistema cloud, que busca trascender las limitaciones físicas. Todo esto que estamos viendo actualmente es un acto de rebeldía contra el Creador. Y ahí creo que entran las citas bíblicas que mencionaba Lewis. Si me permiten y me acompañan en la lectura, voy a leer la BTX 4 en Primera de Juan, capítulo 4, 3, para los que quieran acompañarme en la lectura. Dice así: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Vea lo interesante que dice acá: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el del anticristo, que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Y dice la siguiente escritura, que es Juan 2:7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Y aquí podemos ver lo que es el anticristo, o lo que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3-4, se conoce como el hombre de pecado. Dice segunda de Tesalonicenses, dice: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la manifestación tecnológica de nuestro tiempo? Cuando dice se opone, nos habla de la ciencia como un criterio de verdad. Dice se levanta contra todo culto. Entonces vemos la relativización de todas las religiones. Se sienta en el templo.
lo podemos interpretar como la tecnología ocupando el lugar de lo sagrado. Dice, haciéndose pasar por Dios. Estos son promesas de omnisciencia y omnipotencia. Esto nos recuerda al Génesis, ¿sí? Seréis como dioses. Entonces aquí vemos que hay unos límites naturales, que es la muerte. El transhumanismo promete una inmortalidad. El género, la tecnología permite cambiar la identidad sexual. La genética, ¿para qué? Para mejorar la creación. El clima con los experimentos o ensayos de geoingeniería para corregir el planeta. Tenemos cosas como la selección genética, la eutanasia digital, ¿sí? Algoritmos que deciden sobre la vida y la muerte. Hay una manipulación mental, hay un control de pensamientos y emociones. Entonces esto es bastante diciente. Y como decía Lewis, esta torre de Babel moderna es una señal de los últimos tiempos y hay muchos indicadores proféticos. La Babel original me lleva a la Babel histórica y la Babel histórica me lleva a la Babilonia del fin, a esa misteriosa Babilonia o misterio Babilonia, como lo dice Apocalipsis. Entonces, en la Babel original hay una rebelión unificada, hay un líder tirano que es Nimrod, hay orgullo, hay ocultismo. Pasamos a la Babel histórica, donde hay un imperio mundial que destruye la ciudad de Jerusalén y lleva en cautividad al pueblo de Dios. Y llegamos a Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, donde me habla de misterio Babilonia, el sistema mundial final del anticristo. Y encontramos unas características comunes, como son la unificación mundial, Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Un sistema económico único, Apocalipsis 13, 16, 17. O lo que algunos teólogos llaman la marca de la bestia, que esta no es precisamente la marca de la bestia. La religión mundial apóstata, Apocalipsis capítulo 17. Hay una persecución de los santos en Apocalipsis 17:6. Hay un orgullo desmedido, y esto lo vimos en el programa anterior, que es Apocalipsis 18:7, donde dice: yo estoy sentada como reina. Vemos el auge o el aumento de comercio y materialismo, Apocalipsis 18, 11 y 13. Ocultismo, Apocalipsis 18, 23, que nos habla de las hechicerías. Y el versículo 5 de Apocalipsis 18 me dice que los pecados de esta Babilonia moderna se han apilado como una torre. Y esto es muy interesante, porque es que el orgullo tecnológico es la manifestación más sofisticada y peligrosa del desafío humano a Dios que la historia ha conocido. Y aquí entra algo importante, que es las corrientes teológicas y su forma de interpretación o métodos de interpretación que convergen en elementos fundamentales y nos llevan a ver lo que es Babel y el espíritu del anticristo en nuestra época actual. Hay un consenso teológico central que lo podemos resumir en 4 puntos. El primer punto es que Babel representa un patrón profético que se repite a lo largo de toda la Biblia y que culmina en los últimos tiempos. El segundo punto, en el cual hay un consenso teológico entre todas las ramas del cristianismo, es que habrá un sistema mundial unificado de control político, económico y religioso. El tercer punto clave es que la tecnología moderna proporciona por primera vez las herramientas necesarias. Y el cuarto es el pensamiento único, que era algo que mencionaba Javi y Lewis, y dice que este pensamiento único será impuesto a través del control económico y la persecución. Y esto lo mencioné hace un momento con Apocalipsis 18.
Apocalipsis 18:5, comercio. Apocalipsis 18:6, persecución. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que me estén siguiendo y me estén entendiendo. Hay 4 corrientes principales dentro del cristianismo, o 4 escuelas principales, mejor dicho, que son el dispensacionalismo, el historicismo, el preterismo parcial y el futurismo reformado. Y estas 4 escuelas nos presentan lo que hemos venido hablando sobre Babel, sobre Anticristo, sobre transhumanismo, sobre inteligencia artificial, de una forma totalmente diferente. Miren esto. El dispensacionalismo dice o ve una progresión literal hacia un gobierno mundial del Anticristo con una Babilonia restaurada como capital. Por otra parte, el historicismo interpreta el desarrollo como un proceso continuo a través de la historia cristiana, mientras que el preterismo parcial ve principios que se aplican cíclicamente con una culminación futura. Y por otra parte, el futurismo reformado combina elementos históricos con expectativas futuras. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues esto nos lleva a ver unos elementos que son convergentes en la actualidad. ¿Y cuáles son estos elementos? Tenemos sistemas de identidad digital global, tenemos un control económico centralizado. Eso lo estamos viendo hoy en día con algo que se llama las CBDC, o las monedas digitales de los bancos centrales, y también con los sistemas de pago electrónicos. Miren lo que está sucediendo en el país de China. China es el laboratorio más grande. Allá están haciendo pruebas de control social, el crédito social, que se llama. Si usted bota un papelito a la calle, entonces eso le baja puntos de crédito social, y esto te reduce la posibilidad de adquirir créditos, de obtener beneficios. Esto te cierra puertas. Entonces vemos cómo ese control masivo con cámaras, con sistemas de biometría, representa un grave riesgo para las libertades individuales. Tenemos tecnologías de vigilancia y control total, que ya lo acabé de mencionar. Miramos movimientos hacia una religión mundial sincretista, y esto no es nuevo. Esto empezó por allá en 1948, y averigüen ahí por internet qué es el Consejo Mundial de Iglesias y el acercamiento que ha tenido este Consejo Mundial de Iglesias con el Vaticano y las personas que han estado involucradas con esto. Y por allá en 1956, lo que pasó en Estados Unidos, lo que se conoce como el Día de la Infamia, hay crisis a nivel mundial que demandan soluciones globales. Y usted se estará preguntando, y bueno, ¿yo cómo puedo hacer para escapar de todo esto? ¿O qué tengo, o qué herramientas tengo a mi favor? Pues yo le recomendaría que usted haga una preparación espiritual en su vida. ¿Y qué incluye esta preparación espiritual? Pues discernimiento profético basado en un estudio bíblico profundo, una separación práctica del sistema mundial. Hay que fortalecer las comunidades de fe independientes, y necesitamos una evangelización urgente. Las corrientes teológicas y proféticas nos hablan de que hay una nueva Babel con un pensamiento único mundial, y esto es el camino preciso o estas son las condiciones que ya se han dado para el anticristo, para que el anticristo haga su aparición. Si hablamos de dispensacionalismo, la interpretación que hace el dispensacionalismo con respecto a Babel y al anticristo es que el dispensacionalismo ve a Babel como un tipo, y Babel es un tipo profético del sistema mundial final. Y todo esto nos lleva a una progresión histórica. De Babel pasamos a los imperios mundiales que vemos en el libro de Daniel, lo que es Babilonia, los medopersas, los griegos, el imperio romano. ¿Recuerdan lo que hablamos de la estatua que tenía cabeza de oro,
el pecho y los brazos eran de plata, después seguía esta parte de bronce y después las piernas de hierro y los pies con barro mezclados con hierro. Esto es el sistema del anticristo que vemos hoy en día. Miramos a través del dispensacionalismo que el anticristo establecerá un gobierno global basado en el patrón babilónico y un sistema económico único. Y esto lo acabé de mencionar, las monedas digitales de la banca central. ¿Y para qué hacen este sistema único? Pues para que ninguno pueda comprar ni vender, como dice Apocalipsis capítulo 13, 17. Y vemos que esto es una vinculación, o esto es una vinculación contemporánea. ¿Por qué? Porque es que tenemos globalización, que es la preparación directa para el gobierno del anticristo. Tenemos las tecnologías de control, que son toda la infraestructura necesaria para que se dé la marca de la bestia. Y tenemos una falsa unidad religiosa, que es el ecumenismo como preparación para la religión mundial. Mire lo que, si usted quiere en su casa, si tiene tiempo, busque en internet la casa de la familia abrahámica. Esto está por allá en Abu Dhabi, donde hay una sinagoga, una mezquita y una catedral católica en el mismo pedazo de tierra. Con respecto al preterismo parcial, como lo mencioné hace un momento, ellos interpretan a Babel como un patrón cíclico, como algo que se repite a través de la historia. Los preteristas parciales ven en Roma el cumplimiento o la manifestación del patrón babilónico. ¿Y cuál es la aplicación del preterismo parcial? Pues que los principios se aplican a sistemas actuales sin ser necesariamente el cumplimiento final. Esto ya es una visión un poco diferente al dispensacionalismo. Y en cuanto a la interpretación sobre Babel del historicismo clásico, vemos que hay un desarrollo continuo. Ellos dicen que la profecía se desarrolla a través de toda la historia cristiana. Y ven el papado, ojo a esto, el historicismo clásico ve al papado como el anticristo. ¿Por qué? Pues porque es que el sistema papal es una manifestación del poder babilónico. Y también me habla de una secularización final, y es el humanismo secular como culminación del desafío de Dios. Y por otra parte, tenemos a la corriente que se conoce como futurismo reformado, donde interpreta a Babel como un arquetipo, como un patrón que se manifiesta en múltiples épocas, donde hay una culminación futura, donde dice que al final habrá una manifestación más intensa y donde me dice que la iglesia y el mundo se van a enfrentar en versiones del patrón babilónico constante. Y pues digamos que hay unas aplicaciones proféticas, ¿no? Con respecto a las citas que hemos mencionado, y es que va a haber una uniformidad impuesta donde todos deben adorar lo mismo. Vemos el control mediático, todo instrumento de música, dice la escritura. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Como los medios de comunicación. Allá en esa época hubo una consecuencia para los que opusieron resistencia. ¿Cuál fue? Pues el horno de fuego, ¿no? Y podemos, pues ya esto creo que lo vamos a ver más adelante en otro programa, lo que tendría que ver con la marca de la bestia, ¿no? El control económico, la identificación única, la adoración obligatoria, la persecución sistemática. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que lo mencionamos hace poco, encontramos otra parte que es muy interesante y es el engaño universal. Este engaño será sobrenatural porque dice la escritura que tendrá un poder engañoso. La gente lo va a aceptar voluntariamente porque dice para que crean la mentira habrá un juicio divino y habrá un rechazo previo de la verdad. Y pues esto, grosso modo, es digamos que la explicación de las diferentes corrientes o de las posturas más importantes dentro del cristianismo en lo que tiene que ver con Babel y el anticristo en este tiempo final. Hola Juan David, oiga, muy interesante. Bueno, de los puntos que nos comenta Juan David y algo que
creo que llamó la atención de los espectadores. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, primero dice Juan David, estudio bíblico. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, eso no es para tenerla ahí guardada. Menos Netflix y más Biblia. Lo segundo, ahí en el Consejo Mundial de Iglesias, revise si su iglesia donde asiste está ahí, porque eso es un factor importante. Bueno, la iglesia donde usted asiste, si está ahí, hay que tener cuidado, ¿no? Si aparece en la lista, hay una lista larguísima de iglesias que se pueden mirar ahí. Bueno, ¿qué hacen metidas ahí? ¿Para qué? O sea, como para qué, y cuál es la idea de unirse nuevamente con Roma, cuando precisamente Lutero hizo todo lo contrario, salió de Roma, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es un punto interesante, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué hacemos? Sabemos que viene eso, pero ¿qué hago? Entonces, bueno, estudio bíblico. Segundo, apoyar las congregaciones independientes, o sea, que no pertenecen a ninguna organización. Ese es otro punto, ¿no? Si su iglesia está metido en eso, dé un paso al costado y diga, no quiero saber nada de eso. Vamos a apoyar las congregaciones que tienen autonomía, que no dependen de una centralización eclesiástica, ¿no? Y creo que ya más adelante, con los programas que vienen, habrá mucha más información disponible para las personas que realmente se afanan por su salvación, ¿no? Que es lo más importante acá. Sí, y yo creo que mire, la Biblia, a mí me encanta la Biblia porque la Biblia habla de todos los temas, pasados, presentes y futuros, y la Biblia siempre tiene un llamado profético. Hace 8 días, bueno, en el programa anterior, ¿cuál era el llamado profético o la conclusión al final del programa? Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Ese fue el llamado profético hace 8 días. ¿Cuál es el llamado profético para hoy? Es uno muy parecido. Mire, allí en su casa donde usted está, busquen 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 y aplique este consejo para su vida. Dice la escritura, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Es que esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor, no lo dice Pablo, lo dice el Señor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Miren, la nueva Babel está siendo construida delante de nuestros ojos. Y la pregunta no es si vendrá. La pregunta es, ¿estaremos preparados para cuando llegue la culminación? Recuerde, Babilonia no es solo una ciudad, eso lo mencionó Javier. Babilonia no es solo una ciudad, es un espíritu, es un poder mundial que se rige por idolatría y por rebelión contra Dios. Babilonia representa un sistema espiritual de oposición a Dios y este trasciende ubicaciones geográficas específicas y se manifiesta como un patrón recurrente de orgullo humano, de idolatría y de rebelión contra el orden divino. Ese consejo de Apocalipsis 18:4 y de 2 Corintios 6 que acabamos de leer son vitales junto a lo otro que ya habíamos hablado anteriormente para salir de esta Babilonia moderna. Claro, David, y de hecho me queda sobre eso en la mente ese comentario que hiciste ahorita de esta humanidad está apilando pecado como una torre. Y yo creo que es una reflexión muy tremenda porque no sé qué tan alta va esa torre actualmente. Y así como el Señor en su momento vio la torre allá en Babilonia y dijo, no, venga, voy a confundirlos porque estos van a seguir hasta el cielo. Entonces no sé en qué momento ya esta torre de pecado, no sé qué tan alta ya llega al punto de que el Señor dirá, venga, no más, no quiero más esto y arranquemos por otro lado, ¿no? Entonces, o de acuerdo a lo que ya está escrito, ¿no? Y pues básicamente ahí surgen, pues ya para concluir, una serie de preguntas, ¿no? Estamos reconstruyendo Babel y ahí surge nuestra civilización busca unidad y poder sin reconocer a Dios, ¿no? Esa es como una primera. Una segunda pregunta que puede quedar para nuestra audiencia es ¿dónde está el límite, ¿no? Entre integración positiva y rebelión espiritual contra lo trascendente, es decir, contra lo que realmente importa, que es nuestra vida y el propósito de Dios. ¿Y qué viene después, no? Si repetiremos Babel o estamos esperando más, mejor. Una confusión o qué tipo de confusión viene de parte de Dios para
Nosotros acuérdese de la cantidad de dioses y líneas y vertientes religiosas que hay, ¿no? Hay una confusión total. Y ese relato de Volus no anuncia solo división, sino una invitación urgente a la humanidad a que dependan realmente de Dios en estos tiempos de confusión global, ¿no? Digamos que ese es como el llamado, ¿no? La verdadera unidad no solo se encuentra en Cristo y no está en las torres que nosotros y que la humanidad pueda construir con sus propias manos. Entonces, básicamente, esa es como la reflexión que queda de toda esta gran conversación que hemos tenido a lo largo de estos 3 capítulos. Yo creo que ahí ya con esto concluimos para poder continuar con lo siguiente, que es la marca de la bestia, pero pues básicamente eso era lo que queríamos tratar en estos temas y obviamente pues compartirles y ver pues qué opinan, ¿no? Con respecto no solamente a estos programas, sino a las preguntas que hemos lanzado al aire y que podrían ser como vitales, y no solamente eso, sino también los consejos, ¿no? Del lado de David que nos dio, que son verdaderamente claves para poder salir de esto. Sí, Javier, y me gustaría agregar algo. Digamos que la conclusión de los 3 programas que hemos tenido es la siguiente. Estamos viviendo en el momento más crucial de la historia humana. Yo no sé si estemos al borde del fin, porque dice la escritura en Mateo 24:36 que nadie conoce el día ni la hora. Pero ¿por qué yo digo que es el momento más crucial de la historia humana? Porque las decisiones que tomemos ahora determinará de qué lado estaremos cuando llegue. La pregunta no es si vendrán tiempos difíciles. Yo creo que ya estamos viviendo esos tiempos difíciles de forma embrionaria. La pregunta que cada uno se debe hacer es: ¿estaré preparado espiritualmente, éticamente y prácticamente para mantener mi libertad espiritual cuando el sistema demande total conformidad? Recordemos que el escenario se está construyendo, pero Dios sigue siendo soberano. La historia tiene un final escrito y los que permanezcan fieles hasta el fin serán más que vencedores. Y la respuesta no es el miedo, sino la preparación. Por eso mencionamos Apocalipsis 18:4, segunda de Corintios 6. Y aquí tenemos que tener un compromiso fiel con la verdad, sin importar el costo. Mire, ya para terminar cierro con esto. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, señor. Y bueno, yo quiero solamente dejar ya para finalizar esta escritura a todos los que nos ven y nos escuchan. Vayan a sus Biblias y léanse Malaquías capítulo 4 versículo 1, por favor, para que lo tengan ahí presente y con todo lo que Juan David nos ha relatado, nos ha dicho, porque ya son tiempos difíciles y esto se va a profundizar, va a empeorar día a día y ya se está viendo cosas que hace 10, 15 años nadie se imaginaba. Vemos un deterioro a todo nivel, a nivel del mundo, de las naciones, y pues lo importante es no lo terrenal, sino precisamente lo eterno. Así es, Louis, así es. Entonces, pues, les agradecemos el espacio, su tiempo, que hubieran podido estar acá con nosotros. No sé si, David, ¿tienes algo más o ya con eso concluimos? No, recordarle a nuestra querida audiencia que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que comenten, se suscriban, compartan y que dejen ahí sus opiniones, ¿no? A favor o en contra. Ahí los estamos leyendo, entonces pues sin más, entonces les agradecemos y pues no se olviden suscribirse y estar pendientes porque se vienen temas muy interesantes. No siendo más, los despedimos y un saludo para todos, que estén muy bien, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.